Hola, buen día. En mi equipo vamos a presentar la prevención de la insuficiencia hepática por sobredosis de paracetamol en adultos con diabetes de entre 30 a 50 años en México. Nuestro protocolo consta de antecedentes, los cuales se van a dividir entre paracetamol y diabetes, planteamiento del problema, justificación, los objetivos generales, objetivos específicos, metodología, conclusiones y fuentes bibliográficas. Para empezar, los antecedentes. Yo les voy a hablar sobre el paracetamol, el cual es un medicamento analgésico y antipirético eficaz para el control del dolor leve y moderado. Esto puede ser causado por afecciones articulares, cefalias, dolor odontogénico y procedimientos quirúrgicos menores. También es eficaz para el tratamiento de la fiebre originada por infecciones virales y fiebre post-vacunación. Su vida media se prolonga en los pacientes con daño hepático, pero no se ha definido la necesidad de realizar ajustes en las dosis del medicamento en este grupo de pacientes, lo cual es un riesgo para la salud. Y se considera seguro de administrar la dosis normal en pacientes con padecimientos hepáticos crónicos estables. Las dosis recomendadas varían dependiendo de la afección, pero por lo general con 650 miligramos cada 6 a 8 horas es lo correcto. Y el paracetamol, con su mecanismo de acción, consiste en la inhibición de las ciclooxigenasas. La ciclooxigenasa 1 promueve la producción de proteínas G protectoras de la mucosa gástrica, riñón y plaquetas. La ciclooxigenasa 2 está involucrada en el proceso inflamatorio y la ciclooxigenasa 3, su papel es la producción de fiebre, dolor a nivel central y no a nivel inflamatorio, como antes se creía también era. Y la participación en el sistema endocannabinoide, que es el encargado de equilibrar procesos metabólicos y optimizar la función de nuestro cuerpo, junto con las vías serotoninérgicas, que son la corteza prefrontal que regulan el estado de ánimo, y los ganglios basales, los cuales se encargan de controlar la ingesta, el vómito y la percepción del dolor y el tono muscular. Esto, en otras palabras, viene siendo que inhibe la síntesis de prostaglandinas en el sistema nervioso central y bloquea la generación del impulso doloroso a nivel periférico, actuando sobre el centro hipotalámico regulador de la temperatura. Bueno, continuando con los antecedentes, tenemos acerca de la diabetes, que se define como una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados en glucosa en sangre. Con el tiempo conduce a daños graves en el corazón, vasos sanguíneos, ojos, riñones y nervios. Los síntomas de la diabetes pueden ocurrir repentinamente, y en la diabetes del tipo 2 los síntomas pueden ser leves y tardar muchos años en notarse. Algunos síntomas generales de la diabetes, pues, es la sensación de sed, la necesidad de orinar con más frecuencia de lo habitual, visión borrosa, cansancio y pérdida de peso sin querer. Con el tiempo, la diabetes puede dañar los vasos sanguíneos, el corazón, ojos, riñones y nervios. Las personas con diabetes corren más riesgo de sufrir problemas de salud como infartos al miocardio, derrames cerebrales e insuficiencia renal. La diabetes puede causar, pues, pérdida permanente de la visión por daño de los vasos sanguíneos de los ojos. Y además, muchas personas con diabetes presentan problemas de los pies debido al daño causado de los nervios y el flujo sanguíneo, que es el famoso llamado pie diabético.
Bueno, tenemos distintos tipos de diabetes, que es diabetes tipo 1, que se caracteriza por una producción deficiencia de la insulina y requiere la administración diaria de esta hormona, y la diabetes tipo 2, que es un poco más complicada, que pues en sí afecta la forma en que el cuerpo usa el azúcar para obtener energía, impidiendo que use la insulina adecuadamente, lo que puede aumentar las concentraciones de azúcar en la sangre, pues si no se trata. Con el tiempo, pues la diabetes 2 puede causar daños graves al organismo, sobre todo los nervios y los vasos sanguíneos. Se puede prevenir en muchos casos. Hay factores que contribuyen a su aparición como el sobrepeso o no hacer suficiente ejercicio o incluso la herencia genética. Los síntomas de la diabetes de tipo 2 pueden ser leves y tardar varios años en notarse. Pueden ser similares a la variante del tipo 1. A menudo, pues estos son un poco menos intensos en cuestión de sintomatología. Y bueno, es posible que esta enfermedad se diagnostique años después de manifestarse los primeros síntomas cuando ya haya aparecido complicaciones. Y luego tenemos la diabetes gestional, que aparece durante el embarazo y se caracteriza por una hiperglucemia con valores que pese a superiores a los normales, pues son inferiores a los establecidos para diagnosticar pues diabetes. Quienes la presentan tienen más bajo de sufrir complicaciones durante el embarazo y parto. Además, pues la madre como sus hijos pues corren el riesgo de presentar diabetes de tipo 2 en un futuro. Y la diabetes gestional se diagnostica al practicar pruebas diagnósticas prenatales y no tanto que la gestante refiera pues por los síntomas. También se estudió pues la relación entre diabetes y el riesgo de insuficiencia hepática por sobredosis del paracetamol y pues se encontró lo siguiente. Las personas con diabetes pueden tener un mayor riesgo de desarrollar insuficiencia hepática debido a una sobredosis de paracetamol. La diabetes puede afectar la función hepática y el metabolismo de los medicamentos, lo que puede influir en que el organismo procese y elimine el paracetamol. Además, cuando hay una presencia de diabetes, puede aumentar la vulnerabilidad del hígado y los efectos tóxicos pues, del paracetamol. Tenemos una prevalencia de la insuficiencia hepática por sobredosis del paracetamol en personas con diabetes en México. Pues en sí en México la insuficiencia hepática por sobredosis de paracetamol es una preocupación relevante, especialmente en personas con diabetes, ya que la combinación de la diabetes y la toma inadecuada pues del paracetamol puede aumentar el riesgo de un daño hepático grave. Es fundamental tener precaución al utilizar medicamentos que contienen paracetamol y seguir las dosis pues recomendadas. Y pues se tiene una prevención y manejo adecuado de la insuficiencia hepática por sobredosis de paracetamol en personas con diabetes. Para prevenir la insuficiencia hepática por sobredosis del paracetamol con personas con diabetes aquí en México, pues se recomienda tomar el paracetamol según las indicaciones del médico, las instrucciones del prospecto, evitando exceder las dosis recomendadas. No combinar el paracetamol con otros medicamentos que también contengan este principio activo. Informar siempre al médico sobre la presencia de diabetes y cualquier otro medicamento que pues esté tomando, ¿no? El paciente. Realizar un control periódico de la función hepática para detectar cualquier signo temprano de daño hepático y mantener un adecuado control de la diabetes siguiendo las pautas de tratamiento recomendadas por el médico. Incluso las personas que son diabéticas y toman paracetamol sin una receta puede afectar en sus exámenes de niveles de glucosa que no puedan ser exactos y eso también les daña, también es una causa para que llegue la consecuencia de la insuficiencia hepática. Y bueno, es importante tener en cuenta que esta información pues se basa en conocimientos generales y no se sustituye el asesoramiento médico individualizado. Planteamiento del problema. En México, los adultos con diabetes de entre 30 a 50 años están expuestos a un mayor riesgo de desarrollar insuficiencia hepática debido a la sobredosis de paracetamol. A pesar de la existencia de estrategias de prevención, no se dispone de un protocolo específico dirigido a esta población para evitar el daño hepático. Por lo tanto,
es necesario desarrollar un enfoque de prevención efectivo y adaptado a las características de este grupo de pacientes, con el objetivo de reducir la incidencia de insuficiencia hepática relacionada con la sobredosis de paracetamol en adultos con diabetes en México. Es necesario desarrollar estrategias de prevención específicas y efectivas para reducir el riesgo de insuficiencia hepática por sobredosis de paracetamol en adultos con diabetes de 30 a 50 años en México. La alta prevalencia de diabetes y el consumo común de paracetamol de esta población aumentan la necesidad de abordar este riesgo. La falta de protocolos específicos y el impacto en la salud pública respaldan la importancia de este estudio para disminuir la incidencia de insuficiencia hepática, mejorar la calidad de vida de los pacientes y optimizar los recursos y la atención médica disponibles. Objetivo general: evaluar la efectividad de un protocolo de prevención para reducir el riesgo de insuficiencia hepática por sobredosis de paracetamol en adultos con diabetes de entre 30 a 50 años en México. Bueno, siguiendo con los objetivos específicos, se tuvieron 3 en cuenta, que en sí, pues, es determinar las causas de la ingesta del paracetamol en adultos de 30 a 50 años con diabetes. Se tomó este rango de edad para tener una delimitación del tema y respuestas más específicas, además de que la población mexicana, la mayor parte de la población mexicana con diabetes se encuentra en este mismo rango de edad. Tenemos también como segundo es evaluar las consecuencias de la automedicación del paracetamol en personas con diabetes. Y el tercero es analizar las repercusiones de la automedicación del paracetamol en la ingesta de este medicamento por parte de las personas con diabetes. Aquí tomamos 2 factores importantes, que fue la automedicación, ya que es una práctica que aquí en México es muy común y no se tiene una cultura de ir al médico para que nos receten un medicamento y un lapso de tiempo para el tomado de este, al igual que la dosis que uno necesita. Y es por eso que se da mucho esta insuficiencia hepática por medicamentos aquí, por medio de la automedicación. Y se tomó la diabetes, ya que es una enfermedad principal aquí en México, que tiene la mayor parte de la población mexicana. Y bueno, estos 2 tienen algo en común, que son prácticas que mayormente se dan aquí en México. Entonces, nuestro proyecto gira en torno a estos 3 objetivos específicos. Metodología: identificación de fuentes de información. Se llevará a cabo una revisión exhaustiva de la literatura científica y médica relacionada con la prevención de la insuficiencia hepática por sobredosis de paracetamol en adultos con diabetes de entre 30 y 50 años en México. Se consultarán bases de datos médicas, revistas científicas, libros y otros recursos relevantes para la recopilación de información pertinente. Selección de estudios y datos relevantes. Se aplicarán criterios de inclusión y exclusión para seleccionar los estudios y la información más relevante. Se considerarán estudios epidemiológicos, ensayos clínicos, revisiones sistemáticas y otras fuentes de información confiable. Extracción y análisis de datos. Se extraerán los datos pertinentes de los estudios seleccionados, incluyendo información sobre medidas preventivas, resultados clínicos, población objetivo y consideraciones específicas para los adultos con diabetes. Se analizarán los datos recopilados para identificar patrones, tendencias y conclusiones relevantes relacionadas con la prevención en la insuficiencia hepática por sobredosis de paracetamol en la población objetivo. La síntesis de la información. Se realizará una síntesis de los datos obtenidos para generar un resumen claro y coherente de la información recopilada. Validación y revisión. La información sintetizada será revisada y validada por expertos en el campo de la hepatología, la diabetología y la farmacología, para asegurar la precisión y la relevancia de los hallazgos. En conclusión, en la base de los resultados de este estudio se concluye que la implementación de un protocolo de prevención específico dirigido a adultos con diabetes entre 30 y 50 años en México puede desempeñar un papel crucial en la reducción del riesgo de insuficiencia hepática por sobredosis de paracetamol, ya que el consumo de grandes cantidades de paracetamol puede ocasionar una sobredosis que puede llegar a ser fatal. El consumo excesivo de este medicamento puede ocasionar que el cuerpo no los metabolice adecuadamente, por lo cual puede quedar en el organismo y ocasionar daños
en el hígado, que es el principal órgano encargado de la metabolización de este fármaco, aumentando su vulnerabilidad en las personas que presentan diabetes tipo 2. Esto ya que este padecimiento genera un deterioro progresivo al organismo del paciente, si es que no se tiene un control de esta enfermedad. Y son fundamentales ya para que se preserve, bueno, este protocolo es muy importante por sus acciones, son fundamentales para preservar la salud hepática y mejorar la calidad de vida de la población. Gracias por su atención.